Al menos 240 falsos positivos habrían sido cometidos en la jurisdicción de la Cuarta Brigada bajo la comandancia del general retirado Mario Montoya, quien no reconoció ninguno de los casos. Quiero expresar a todas y cada una de las personas que resultaban afectadas por el accionar de algunos miembros del ejército, que entiendo perfectamente su dolor. Considero que estos hechos nunca debieran haber sucedido y que jamás deberán volver a repetirse. Durante solo 1 año y 2 meses en las áreas de responsabilidad del Comando Conjunto del Caribe, la misión de 2 divisiones del Ejército con 40 batallones consistió en asesinar a 391 civiles para simular combates contra la guerrilla que nunca tuvieron, bajo el mando del general Mario Montoya, quien así consiguió ser nombrado comandante de las fuerzas militares. La JEP recibió un nuevo informe sobre la comisión de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, crímenes de lesa humanidad cometidos por militares colombianos, sobre todo entre 2002 y 2008. Esta vez, el posible responsable señalado es, de nuevo, el general en retiro del Ejército Mario Montoya Uribe, en la época en que ejercía como superior jefe del Comando Conjunto Caribe de las Fuerzas Militares, de 2004 a 2006. En este periodo, 391 civiles fueron asesinados por balas oficiales en las regiones que eran jurisdicción del mencionado comando. El informe presentado este jueves en Medellín por la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos sostiene que uniformados del Comando Conjunto, que tenía efectivos del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, con control militar en Antioquia, Chocó, Sucre, César, Atlántico, Guajira, Bolívar y Magdalena, participaron en esos crímenes de guerra. Mario Montoya establecía comunicación directa con las tropas que estaban en los terrenos para orientarles en esta práctica criminal. En versiones voluntarias ante la JEP, uniformados del Comando Conjunto de la época declararon que ejecutar falsos positivos les facilitaba la vida porque evitaban enfrentar al enemigo real, que era la guerrilla. Militares que nos han dicho, por ejemplo, que ¿para qué arriesgar su vida yendo a enfrentar a la guerrilla si podían presentar civiles que estaban desarmados y que no representaban ningún peligro para ellos? Aquí lo que exigían eran muertos en combate y, como lo manifestaba en sus programas el comandante del ejército, era litros de sangre, tanques de sangre. A mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate, y los muertos en combate era como diera lugar. Este escalofriante relato es del coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, el más alto oficial del ejército en confesar ante la Jurisdicción Especial para la Paz su verdad sobre la estela de sangre de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Existieron muchos casos en los cuales, al reportarse heridos de otras unidades, que los escuchaban pero no quedaron plasmados en esos documentos. Oiga, hermano, ¿usted por qué reporta heridos? ¿Quién dijo que tenemos que reportar heridos? Usted lo que me tiene que reportar son muertos. Y esas eran las exigencias que tenían hacia las unidades. Fue entonces cuando todo se desbordó y empezaron a aparecer civiles asesinados en toda la región del Catatumbo. Según las cuentas del coronel Rincón, entre 2007 y 2008 su brigada reportó 90 muertos en combate. De esos, al menos 39 fueron ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos, los crímenes de 17 jóvenes de Soacha enterrados en Ocaña. La génesis del descubrimiento de los mal llamados falsos positivos. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene en su poder una solicitud de sometimiento del general en retiro Mario Montoya. Los líos judiciales del alto oficial están relacionados con los llamados falsos positivos cuando era comandante del ejército y las posibles violaciones a los derechos humanos durante la Operación Orión en Medellín en el 2002, cuando comandaba la Cuarta Brigada del Ejército. El formato firmado por el general Montoya Uribe pasará a estudios de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para que asuma lo de su competencia. En el acta, que no implica una aceptación de responsabilidad, deberá decirle a la jurisdicción toda la verdad sobre los hechos por los que es investigado por la Fiscalía. Sin rodeos, el coronel Rincón Amado sostuvo que esa barbarie que se multiplicó en el país entre 2006 y 2008, en tiempos del general Mario Montoya Uribe como comandante del ejército, tenía un sello y una explicación: la presión por resultados. O los que cometían o los que desarrollaban esa operación y desarrollaban ese deceso, esa muerte de los occisos, pues tomaban la decisión de desarrollarla también para bajar la presión que estaban desarrollando, tanto como el comandante de la brigada, el comandante de la división y el comandante del ejército. Nadie puede decir de que el general Montoya mandó a matar.
ni que mucho menos que me enteré de que había matado. Nunca, doctora. Para las víctimas, la actitud del exoficial siempre fue irónica y desafiante. Lo primero que se pierde en la guerra es la verdad. La guerra es una cosa muy complicada, doctora. Incluso Montoya calificó como cobardes a los responsables de los falsos positivos. Para mí, los que cometieron eso fueron un acto de cobardía, doctora. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Y ellos le fallaron al ejército, le fallaron a la patria, a su honor. Y la incidencia directamente del general Montoya era, ¿usted cuánto tiempo lleva? Le preguntó al coronel Santiago y a otros, ¿cuánto tiempo lleva en la unidad? Llevo 3 meses. Y en esos 3 meses, ¿cuántas muertes en combate lleva? No llevo ninguno, nos contestaron, no llevo ninguno. A los que contestaban, no llevo ninguno, ya, hay que relevarlo. Hay que sacarlo aquí porque eso no me sirve. A mí me tienen que dar esos muertos y resultados en combate. Al plantón no solo asistieron víctimas, sino también militares en retiro como Heider Ospino, quien fue soldado profesional y quien asegura que lo sacaron del ejército porque se opuso a dar los resultados exigidos por los altos mandos en ese entonces. En el 2008 fuimos retirados por no acatar órdenes de cometer falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Lo más irónico de la vida es que en el 2008 existía el lema respeto a los derechos humanos y fortalecimiento de los derechos humanos. Este reporte judicial de 16 páginas, enviado al fiscal delegado ante la Corte Jaime Camacho, contiene una bitácora de horror. Documenta centenares de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública durante la comandancia del general Mario Montoya Uribe en el ejército, es decir, entre febrero de 2006 y noviembre de 2008. Según el documento, tras cruzar bases de datos, reportes operacionales y constancias forenses, durante ese periodo de Montoya se reportaron 6.699 muertes en combate. En 2.429 casos, la Fiscalía indaga si se trató de asesinatos a civiles para inflar los resultados de la guerra contra la subversión y si el general Montoya promovió estas prácticas criminales. No podían pasar ni 1, ni 2, ni 3 días de que no tuvieran combates, o que más allá de que tuvieran combates tenían que mostrar resultados operacionales. Y el resultado operacional, para algunos de los casos, como están aquí plasmados en este informe, y más otros casos que no están en este informe, era el poder determinar que eran unas muertes extrajudiciales. Montoya criticó la directriz de otorgar condecoraciones por números de bajas en combate que, según él, fue impuesta por el Ministerio de Defensa. Es terrible, terrible, doctor. Sí, así como llama la atención para ustedes, llamó la atención para mí, de que cómo así que tenía que ser un número determinado de bajas para darle una condecoración. Eso fue una equivocación. Este documento del año 2006, titulado Políticas del Mayor General Mario Montoya Uribe, resume las 23 directrices del alto oficial para encarar la guerra. Algunas resultaron inquietantes para los investigadores. Las bajas no es lo más importante, es lo único. Los comandantes se evalúan por sus resultados. Permisos, resultados. Al buen comandante se le debe tener mucho respeto y un poquito de temor. Ya entendí después de esa reunión con Montoya y con las exigencias que habían hecho, de que tocaba dar muertes extrajudiciales. Y cuando daba muertes extrajudiciales era porque el comandante de la brigada, con sus pelotones que ya tenía aquí como grupos especiales, ya sabía cómo hacerlos y cómo tenían que desarrollarlos. De nuevo, el general Mario Montoya negó su responsabilidad ante la JEP en la determinación de los falsos positivos en 2006 y 2007. Las víctimas protestaron, pues varios de sus subalternos ya han dado detalles de las órdenes que dio para que se ejecutara este crimen de lesa humanidad. Durante 2 días, el general en retiro Mario Montoya Uribe negó ante los magistrados de la JEP su responsabilidad como determinador de escenas de ejecuciones de civiles ajenos a la guerra, cuyos cadáveres fueron presentados después como de guerrilleros muertos en combate cuando Montoya era el comandante de la 4ª Brigada en Antioquia entre 2002 y 2003. Él manifestó en oportunidades que no recordaba que sucedía en algunos periodos, porque ya han pasado más de 20 años, pero también asumió que él no podía reconocer responsabilidad
frente a hechos que él no conocía y que se vino a dar cuenta ya con la Jurisdicción Especial para la Paz. Se ha afectado mucho, particularmente la moral. Montoya reiteró su posición de negar su responsabilidad, también cuando le preguntaron por los homicidios de varios menores en 2003 que fueron asesinados por militares del batallón Bajés, adscrito a la 4ª Brigada que él comandaba. Con toda frialdad, Montoya dijo desconocer los hechos, aunque 15 de los 24 uniformados que participaron en esos crímenes declararon que su comandante, el general Montoya, fue quien les dio la orden. A pesar de que un coronel aseguraba que Mario Montoya Uribe sabía y que además le ordenó maquillar la escena y vestir a las víctimas como combatientes, Mario Montoya Uribe negó esta información. El general Montoya, cuyo rígido mando y carácter fuerte era de público conocimiento, no ha asumido ninguna culpa desde 2018, cuando fue llamado a responder por los falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz. La operación continúa. Los familiares de las víctimas en Medellín dejaron constancia de su inconformismo por no poder ver cara a cara al general Montoya. De acuerdo con las instrucciones de la JEP, las familias de los asesinados podían presenciar la audiencia desde una sala contigua, que les permite seguir lo que sucede en la diligencia, pero no interactuar con los togados, ni formularle preguntas al declarante. La vida militar de Mario Montoya Uribe inició el 13 de enero de 1969. Desde esta fecha pasó por 35 unidades militares, dentro de las cuales ha desempeñado un total de 37 cargos conocidos legalmente. Durante estos años obtuvo 35 condecoraciones y 134 felicitaciones. Su desempeño castrense ha estado permeado por señalamientos y escándalos que han obedecido a la comisión de crímenes que se han constituido como graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, catalogándose como conductas que se enmarcan en lo que el Estatuto de Roma ha denominado como crímenes de lesa humanidad. En contra de Montoya cursa una investigación por su posible responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales, según informe del año 2014 publicado por el Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Entre los años 2002 y 2010 se documentaron 5.763 víctimas de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. De acuerdo a este mismo informe, en Antioquia se han presentado 1.440 casos de ejecuciones extrajudiciales entre el año 2002 y el año 2010, cifra que representa un 25% de las víctimas de este flagelo a nivel nacional, convirtiéndose en el territorio con mayor cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que se ha presentado. Human Rights Watch considera a Montoya como principal promotor de la política de las ejecuciones extrajudiciales. Y no es para menos, toda vez que durante el 1 de enero del año 2002 y el 15 de diciembre del año 2003, mientras este se desempeñaba como comandante de la 4ª Brigada, se ocasionó un número alarmante de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que representan el 15,04% de los 1.440 casos que se produjeron en Antioquia. Durante el 15 de diciembre del año 2003 y el 28 de abril del año 2005, mientras este ejercía el cargo de comandante de la Primera División del Ejército, se causó por parte de las tropas a su mando un índice de víctimas que se traducen en un 42,23%, es decir, casi la mitad de todas las ejecuciones extrajudiciales cometidas en territorio antioqueño. Aunado a lo anterior, desde marzo del año 2006 a noviembre de 2008, su ejercicio de la comandancia del Ejército Nacional coincidió con el aumento de las ejecuciones extrajudiciales en un 144% a nivel nacional.